Bueno, entonces, pues vamos a revisar cómo serían las gráficas, cómo podemos pues, resolver las gráficas de las funciones cuadráticas, que básicamente es el tema. Entonces nos encontramos con varios tipos básicos de funciones cuadráticas. Cuando tenemos dos raíces, entonces encontramos que la curva se corta en dos puntos con el eje X. Cuando tenemos una sola raíz que se presenta cuando, por ejemplo, tenemos dentro de esta expresión un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Y solamente tenemos un punto de corte, porque, por ejemplo, en este caso, al factorizar esto nos da x más 2 por x menos 2. ¿Sí? Perdón, x más 2 menos 2 por x menos 2. Entonces son dos factores exactamente iguales. Quiere decir que el punto de corte pues solamente es uno, en este caso el 2. Cuando no tenemos ninguna raíz, es decir que al hacer el reemplazo con la fórmula nos da, por ejemplo, una raíz negativa o tenemos una expresión que no es factorizable, pues simplemente la gráfica pues no va a pasar por el eje de las X. O sea, como vemos acá no lo corta en ningún punto, ¿sí? Entonces, esos son los tres tipos básicos de gráficas que podemos encontrar. Que tenga dos puntos de corte, que tenga un solo punto de corte o que simplemente nunca esté pasando por la X, nunca lo corte, ¿sí? Aquí tenemos exactamente las mismas tres condiciones con la diferencia de que pues estamos hablando aquí de gráficas negativas. Recordemos que para que la gráfica sea negativa, pues estamos hablando de que el término cuadrático nos está dando una expresión negativa como acá, como acá o como acá. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos como los pasos básicos que vamos a seguir para poder efectuar la gráfica de una función cuadrática. El primero pues es identificar si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo lo identificamos? Ya sabemos que lo que hacemos es mirar el término cuadrático, entonces si está aquí positivo, pues necesariamente la parábola abre hacia abajo, ¿cierto? Como esta que tenemos acá. Y si este término fuera negativo, pues tendríamos una curva de este estilo, ¿sí? O sea, donde la parábola pues está abriendo hacia abajo, ¿sí? Como una montaña, pues. Luego de que hemos hecho esto, entonces vamos a identificar las constantes A, B y C. En este caso A es 2, B es 3 y C sería 1, ¿sí? Recuerde que cuando tomamos las constantes, pues tenemos en cuenta no solamente el número, sino el número con el signo. ¿Listo? Después de eso, entonces lo que hacemos es hallar el vértice de acuerdo a esta formulita que nos están dando. Esta fórmula pues tiene un parámetro específico para X y un parámetro específico para Y. El parámetro específico para X es una fórmula muy simple que lo único que dice es menos b sobre 2a. Y eso es lo que voy a reemplazar, solamente eso, menos b sobre 2a. Entonces, en esta ecuación que tengo acá, el b vale 3, entonces por eso escribimos menos 3. Sobre 2, ese 2 siempre va en la fórmula, ¿cierto? Por a, y ese a que tengo aquí es 4. Entonces 2 por a, pues 2 por 2 me daría el 4 que tengo acá. Entonces me da el valor de x para el vértice es menos 3 cuartos. Entonces menos 3 cuartos pues estamos hablando de este valor, el que encontramos aquí, exactamente, o sea, el valor en x para el vértice. Recordemos que el vértice es el punto donde la curva cambia de sentido, ¿sí? Entonces este punto que corresponde aquí a menos 0,75 que equivale a este mismo menos 3 cuartos, ¿sí? Después de que he hallado ese x, lo que hago con ese x es reemplazarlo en esta ecuación original. Entonces la tomo 2 por x al cuadrado, entonces en lugar de x escribo este menos 3 cuartos, como les digo, también hubiera podido escribir menos 0,75, ¿cierto? Elevado al cuadrado más 3, porque la ecuación original dice 3, por x y el valor de x también es menos 3 cuartos y más 1. Y reemplazamos, efectuamos todas las operaciones. Recordemos que cuando tenemos operaciones de este estilo, lo primero que debo hacer siempre es la potencia. Entonces, menos 3 al cuadrado me dará 9, sobre 4 al cuadrado me da 16.
Acá multiplico, 3 por 3, 9, y el 4 recuerden que no, pues no se multiplica porque estoy multiplicando un entero por una fracción, solo multiplico el numerador, ¿ya? Y aquí pues finalmente esto es una operación entre fracciones, entonces pues hago la operación entre estas dos, la puedo hacer por la carita feliz, cuando hago el resultado de la operación me dan 9 octavos, y aquí este 1 que tengo acá pues lo sumo, le puedo poner uno debajo y volver a hacer la carita feliz, o lo puedo reemplazar por una expresión que sea similar a 1, que tenga el mismo denominador de este. En este caso lo reemplazamos por 8 octavos, pues para que me sea más fácil de sumar, ¿sí? Si el número al que tuviera que sumarle ese 1 fuera, por decir cualquier cosa, 17 veinteavos, entonces el 1 lo podría reemplazar por 20 veinteavos para hacer la operación más fácil de fracciones, ¿sí? Pero es simplemente pues una forma adicional de poder hacer la operación entre las fracciones. Finalmente lo que hacemos aquí pues es efectuar la operación entre estas dos y obtenemos menos 1 octavo, ¿sí? Lo único que hemos hecho es resolver esto que tenemos aquí. Les recuerdo, primero siempre empezamos por la potencia, luego hacemos las multiplicaciones y al final las sumas y restas que haya lugar. Entonces ahí ya obtuvimos el valor de y, ¿sí? O sea, hicimos f de menos 3 cuartos, es decir, reemplazamos ese valor que nos dio acá, lo reemplazamos en la ecuación, o sea, reemplazo el x por el valor al que corresponde x acá y acá. Hacemos las operaciones y nos da el valor de y, que en este caso nos dio menos 1 octavo, que corresponderá al valor aquí, al valor representado en menos 0,125. ¿Listo? Después de que ya he hallado el valor de x y y para el vértice, pues ya me queda básicamente pues graficar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a graficar? Pues grafico el vértice, tomo el vértice, el punto. Yo sé que la gráfica abre hacia arriba porque está positiva, entonces me queda así. Sé que el punto de corte con el eje Y es 1, entonces mírenlo acá, 1, ¿cierto? Me faltaría hallar las raíces. Entonces las raíces lo hacemos aplicando la fórmula o podemos hacerla pues aplicando la ecuación, factorización que corresponda, que son pues las guías que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Entonces simplemente aquí lo que hicimos fue aplicar la fórmula, reemplazar cada uno de los valores que tengo acá, ¿cierto? Entonces menos b es 3, más o menos, b al cuadrado, entonces b al cuadrado me da 3 al cuadrado me da 9, menos 4, recuerden que el 4 siempre va a, el valor de a es 2 y el valor de c es 1, ¿cierto? Entonces 4 por 2, 8, por 1, 8, y 9 menos 8 me da 1, raíz de 1 me dará 1, ¿cierto? Y me quedarían entonces pues los dos valores. Entonces menos 3 más 1 sobre 4 y el otro sería menos 3 menos 1 sobre 4. ¿Sí? Y menos 3 menos 1 sobre 4 me dará menos 4 cuartos, que corresponde a menos 1. Y el otro valor que nos queda, menos 3 más 1 sobre 4, entonces nos quedará, haciendo las operaciones, menos 0,5. Ya teniendo todos esos puntos, pues simplemente trazo la gráfica, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo de aplicación. Entonces, en este tipo de ejercicios o en este tipo de problemas, siempre lo que se busca, decíamos que el vértice puede ser como un valor máximo o también si va hacia abajo la parábola, pues puede hablarse de un valor mínimo. Entonces, en este caso estamos hablando de la niña que bota la pelota, ¿sí? Entonces, siempre que yo boto pues cualquier objeto al aire, por el efecto de la gravedad, el objeto sube hasta cierta altura y luego baja, ¿sí? Yo puedo, sabiendo la fórmula cuadrática, puedo establecer la máxima altura que tiene, que alcanza el balón, ¿cierto? Y puedo establecer en qué punto exacto va a caer, ¿sí? O a qué distancia de la niña. Entonces, es lo que me están preguntando acá. Me dan la función, me muestran la gráfica, bueno, me dan la función y me dicen ¿cuál es la altura máxima que alcanzará la pelota? Entonces, en la altura máxima me están hablando de este punto. En este caso, pues nuevamente estamos hablando del vértice.
Entonces, ¿qué me están pidiendo? Pues, ¿cuál es la coordenada aquí? Esta coordenada. Si tengo una gráfica muy clara, pues simplemente miro el valor aquí de Y, ¿cierto? Y ese será el punto más alto, ¿sí? O si lo necesito hacer matemáticamente, pues aplicamos la fórmula que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Entonces, definimos quién es A, quién es B, quién es C y aplicamos la fórmula para vértice. Vimos que para hallar el valor de X, o sea, este de aquí, el de X, pues simplemente aplicamos la fórmula menos B sobre 2A. Sabemos que B corresponde a menos 6, porque el menos, pues el menos viene de la fórmula sobre 2A. Entonces, sobre 2 siempre va a ser 2 y A corresponde a menos 2. Reemplazamos por menos 2. Hacemos las operaciones, me queda 6 sobre menos 4, hago la división, 6 dividido 4 me da 1,5 y menos por menos da más. Entonces 1,5 pues es el valor de acá, aquí pues está representado, ¿sí? Entonces hallamos el valor de X. Y ahora para hallar el valor de Y, que es el que nos están pidiendo en este caso, pues simplemente reemplazo este valor en la ecuación original que me dieron, en la función original. Entonces 1,5 al cuadrado más 6 por 1,5 más 4, ¿sí? Reemplazando simplemente donde está X, pues coloco los valores de X y hacemos la operación final. Nuevamente arranco siempre primero por la potencia, ¿sí? Es lo primero que tengo que hacer. Si no lo hacen en ese orden, las respuestas les van a dar respuestas erradas. Luego efectuamos la multiplicación acá, la multiplicación acá y al final de todo pues hacemos las sumas o restas a las que haya lugar y obtenemos el valor en Y. Entonces ya teníamos el valor en X, aquí hallamos el valor en Y, miren lo que corresponde a este, 8,5. Quiere decir que la altura máxima que alcanza la pelota en este caso será 8,5. ¿Sí? Y el otro punto es el punto 3,50, que me preguntan que dónde cae la pelota. Entonces simplemente pues tendría que hallar los valores de corte con el eje X, en este caso este y este, ¿sí? Entonces acá aplicamos nuevamente la fórmula cuadrática, pues como ya sabemos que se aplica, simplemente identificando A, B y C, reemplazando todos los valores, efectuando las operaciones y teniendo en cuenta que un valor de la raíz me dará un valor positivo y el otro valor de la raíz me dará un valor negativo, ¿cierto? Entonces obtenemos menos 6 más o menos 8,2 sobre menos 4, una respuesta con menos 6 más 8,2 sobre menos 4 y otra respuesta con menos 6 menos 8,2 sobre menos 4 y nos dan las dos respuestas que tenemos acá. Una es menos 0,5 que se ubicaría acá y la otra 3,55. Por lógica yo sé que si la niña está ubicada acá, pues el balón va a caer aquí, exactamente en este punto. Entonces el punto donde cae el balón pues será el punto 3,5, miren el valor en X es 3,5 y la coordenada en Y sería 0, ¿ok? Bueno. Entonces acá hay un link en el que pues se los estoy colocando acá para que lo revisen. Pues ahí pueden verificar cómo varía la gráfica pues a cambiar los valores A, B y C, ¿sí? Que fue lo que básicamente vimos aquí en esta diapositiva. Lo que pasa es que si yo la cambio acá, pues automáticamente no cambia la pantalla. Entonces por eso pues no lo puedo hacer desde acá. Y entonces nos queda pendiente, bueno, acá tenemos otra función, ¿sí? Encontramos lo mismo, nos dan la función, sabemos que ahora hacia arriba también pues porque está positiva, identificamos el vértice, entonces hallamos el valor de B, reemplazamos menos B sobre 2A y nos da menos 3 cuartos, luego reemplazamos ese valor en la ecuación original y obtenemos pues, hacemos pues todas las operaciones correspondientes y obtenemos el valor de Y, ¿sí? Entonces, y finalmente pues hallamos los dos puntos de corte. En este caso se podía factorizar, efectuamos la factorización y obtenemos los dos puntos de corte. Pues no les explico la factorización porque tuvimos una clase en la que explicamos esto, entonces ya lo
pues lo pueden revisar en los videos anteriores. Y pues acá simplemente es realizar las operaciones. Como les digo, arrancamos siempre por el término cuadrático, ¿sí? Y terminamos por el término, seguimos con las operaciones y finalmente lo que hacemos es las sumas y restas, ¿sí? Que es lo último que se realiza. Acá pues lo realicé con fracciones, pero igual lo podemos pasar a decimales y efectuar las operaciones común y corriente en la calculadora. ¿Listo? Bueno, acá tenemos otra diapositiva en la que estamos mostrando pues básicamente la ecuación canónica de la parábola. Es otra ecuación que representa lo mismo que la anterior, pero que está representada de una forma diferente, o sea, corresponde exactamente a la misma ecuación representada de una forma diferente. Entonces, si yo tengo una ecuación de una parábola de esta forma, la puedo pasar a la otra forma también. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la ecuación representada de esta forma y cuando yo resuelvo esto, pues puedo encontrar una ecuación que corresponde a la forma general que era la que hemos visto. ¿Cómo paso de esta forma a esta forma? Pues simplemente lo que hacemos es desarrollar este cuadrado. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Es un cociente, un producto notable, que también ya lo vimos. Entonces, recuerden, es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, ¿sí? El primero, el cuadrado, entonces x al cuadrado. 2 veces el primero por el segundo, entonces 2 por 1, 2, por 3, 6, más el último al cuadrado, 3 por 3, 9, ¿sí? Lo colocamos dentro de paréntesis y finalmente efectuamos la operación 2 por x, 2x cuadrado, 2 por 6, 12, 2 por 9, 18. Al final estos dos pues se pueden sumar porque ambos son términos pues que no tienen variables, ¿cierto? Entonces 18 más 4, 22. Y hemos pasado de esta fórmula que se llama ecuación canónica a esta fórmula. ¿Qué ventajas nos representa esta forma de acá? Esta forma de acá nos representa la ventaja de que nos está dando de una vez el vértice, ¿sí? Porque este valor de acá y este valor de acá corresponden exactamente al vértice de la función, ¿sí? Y pues también nos puede identificar si la parábola pues lo mismo, abre hacia arriba o abre hacia abajo, mirando pues el término cuadrático, igual que en la anterior fórmula. Entonces nos vamos a aquí. Miren, aquí tenemos la ecuación canónica. Entonces vemos que está positiva, quiere decir que abre hacia arriba. Y vamos a mirar estos dos valores que están aquí. Entonces este de acá lo vamos a tomar de forma negativa siempre. Negativa siempre no, sino con el signo contrario, es lo que quiero decir. Con el signo contrario, entonces aquí está menos 3, lo ponemos como 3 positivo y este 4 pues sí lo tomamos con el valor que corresponde. Entonces quiere decir que acá sin hacer ninguna operación extra o adicional, entonces lo que hacemos es tomar estos valores que tenemos aquí. Entonces en este caso es 3 y en este caso 4. Y aquí si miramos en la gráfica está pues el punto 3, 4, que lo ubicaríamos más o menos aquí, ¿cierto? En el vértice. ¿Listo? Y pues acá también estamos hablando de la misma gráfica, ¿cierto? Entonces vemos también si miramos la otra forma de la ecuación que tiene un valor positivo porque pues significa que abre hacia arriba y vemos el punto de corte, en este caso es más 22, entonces vemos que corta en 22, ¿sí? Que son, digamos, las cosas que se pueden extraer de cada uno de los dos tipos de la ecuación. Listo chicos, pues ese es el resumen que les iba a hacer de la clase que no pudimos grabar. Gracias.